Bien, a lo largo de este plenario hemos podido ser testigos, conforme lo habíamos manifestado en nuestros alegatos de inicio, que se traía a este juicio una falacia evidenciada. ¿Qué es la falacia? Nosotros en el derecho penal tenemos que tomar en cuenta siempre las categorías. Que este proceso se genere en un contexto de violencia familiar no le quita ni le resta una vinculación al derecho penal, porque justamente cuando se pretende una pena vamos a hacer uso del derecho penal. Por ello, el fiscal postula una subsunción del artículo 122b. Siendo así, en los alegatos de inicio, esta defensa señaló evidenciar o prometió evidenciar, ¿sí?, evidenciar aspectos fácticos que no calzaría para fundar una condena. Esto, señorita juez, en el tenor de que para que exista una condena fundada, debe minuciosamente, de forma exhaustiva, buscar una responsabilidad penal. Y eso propone con el manejo del criterio de la prueba. Tenemos así, señorita juez, el fiscal, para poder traer este delito, para poder postular una posible condena, ha hecho una subsunción del artículo 122b, pero sin dejar el marco de la ley especial 30.364, como debe ser. En este juicio, en sus alegatos finales, lo escucho y postula una relación de poder que habría ejercido mis patrocinados sobre la agraviada. En el juicio anterior postuló una relación de confianza. Lo digo para una cuestión de estadística, de que el Ministerio Público postula una cosa en un juicio y lo otro en otro. La relación de poder, según Melvin Espinosa Guzmán en su último texto, que por cierto es novísimo de este año, dice que se da en tres contextos. Habría que analizar esos tres contextos porque está diciendo que habría relación de poder. Primero, el poder como fuerza, que incluye la fuerza brutal, represiva, y la represiva, opresiva, y que en sociedad incluye la sanción material como atribución de recursos o la capacidad de retirarlo de quienes sufren el poder. Hace mención al uso de la fuerza. B, en el 2 dice el poder como influencia, que incluye la capacidad de manipulación de las condiciones que rodean a un agente determinado para que conduzca o como apetece quien lo ejerce. Tercero, el poder como autoridad, que no es el caso. En ninguna parte de este proceso se ha podido probar ninguna de esa relación de poder. Todo lo contrario, es lo contrario de la propia declaración de la agraviada. La primera que ha dado su manifestación, su declaración en juicio, ha señalado de manera contenciosa, falacia, ha dicho que la Cámara recién lo estaban cableando. El 14 de julio del 2021 recién lo estaban cableando. Pero tenemos el aporte probatorio, la copia de la resolución 11, que se ha valorado, que se ha actuado en juicio, en donde este expediente 2020 ya tiene una data desde el año 2020, a un año anterior, en donde el juez de violencia impone el retiro de las cámaras, porque se habrían puesto para hostigar a mi patrocinada Marisol Quispitongo Marín. Entonces, el juez sostiene en su acusación la coherencia o la narración coherente de la agraviada. Ese es mi sustento probatorio que traigo a juicio. La ley 30.364 se ha estructurado para resolver casos, no para complicarlas. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es el mismo, pero hay que enmarcarlo dentro de ese contexto de violencia. Señorita juez, la tipicidad objetiva es muy necesario, porque viene a ser representa la primera categoría dentro de la configuración de un delito. Y esta es que debe haber un hecho, una acción que cause un hecho desaprobado, normativamente protegido, ¿no? Hoy en día la dogmática penal
en general por consenso, exige un nexo causal entre autor y la acción. Por ello, para nosotros este caso debió haber sido archivado en la etapa intermedia. Llegado a juicio, nos corresponde verificar, en todo caso, actuar las pruebas. No se ha escuchado, no se ha evidenciado en sus alegatos finales al fiscal invocar el artículo 6 u 8 de esta ley especial. ¿Sí? Porque es esos dos artículos en la cual debe probarse, dentro de un contexto de violencia, cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Ha dicho poder, solamente dice ejercía poder, pero no ha dicho cómo, en qué circunstancia, con qué se acredita. Además de que 2 de sus hijos, hombres, viven con la señora Pastora Chuli. Uno de ellos, Gustavo, es quien hostigaba a mi patrocinada. Dice, el abogado no ha probado en este plenario que había un motivo patrimonial para este conflicto. Pero dentro del plenario se ha probado de que había más que un conflicto patrimonial, que no es el caso discutirlo hoy. Más que eso, había asedio, hostigamiento, abuso contra mi patrocinada Quispitongo Marín. Y obviamente Carlos Antonio Quibio es su esposo. Debe proteger a su familia. Señorita juez, hechos probados que Pastora Quibio Achuli es suegra y madre de los acusados. Se ha probado que no es propietaria del inmueble, así que no le hacía ningún favor al tenerlos viviendo allí. El papá de Carlos Antonio Quibio era el propietario del inmueble y tenía derecho a pernoctar allí. Se ha probado también que la relación entre esta familia era buena antes que fallezca el padre de Carlos Antonio. Fallece y comienzan los problemas por expulsarlos de la propiedad. Señorita juez, se ha probado que el día de los hechos que se trae a este juicio, 14 de julio del 2021, dice el fiscal a las 12 del mediodía, comienza el acto de violentar Quispitongo Marín a la señora Pastora Chuli. ¿Cómo la violentó? ¿Cómo tenemos el recaudo probatorio de sustento de corroboración? Preguntémoslo nomás a la Pastora Chuli. Lo que nos diga ella es suficiente. Pero el fiscal ha dicho, acaba de decir en sus alegatos finales, según la pericia psicológica, lo que la señora Pastora Chuli es coherente y es veraz. Sin embargo, cuando la defensa examina a la perito psicólogo respecto a su pericia 8778-2021, señaló, no se realizó la pericia para determinar la veracidad de la información. Eso ha dicho la perito. Pero sí ha dicho que su relato era coherente y ordenado. Que nada tiene que ver con una pericia para determinar la falsedad de lo que dice, del contenido de lo que manifiesta en juicio. Pero no era necesario. No era necesario. Porque ya desde su declaración preliminar, concatenado con su declaración en juicio, existe una terrible contradicción. Contradicción que no lo evidenció la defensa, lo evidencia los testigos. En el caso del oficial Cueva, que ha señalado quien le abrió la puerta, era la menor. En el caso de la menor, Maricielo, ha señalado quien abrió la puerta al policía fue ella, y que no se encontraba su abuelita en ese momento. Señorita juez, las contradicciones reducen la fiabilidad, la consistencia de la información en el tiempo. No es lo mismo que diga A en sede fiscal y B en juicio. Pero lo que vale es el juicio. Está bien. Entonces hagámoslo válido lo que dice el juicio. Pero si comparamos esas declaraciones y corroborado con otros testigos,
conforme el acuerdo plenario 2-2005, ya no cumple el criterio de certeza, de veracidad, de lo que nos dice la única testigo. Pero ha dicho, usted tiene videos, guarda material videográfico de sus cámaras de seguridad para acreditar la violencia del 14 de julio de 2021. No, porque recién lo estaban instalando. Tremenda falacia. 5 cámaras, señorita juez, instalados en el 2020. Y en la resolución 11 del juzgado de violencia familiar le manda que retire las cámaras. Eso ha sido el mandato. Eso ha sido el mandato a efecto de que no se siga violentando la privacidad de mi patrocinada. Señorita juez, la denuncia, el proceso contra mi patrocinado Carlos Antonio Falcón Quibio es una tremenda falacia exponencial. Toda vez que el día 14 de julio de 2021 se encontraba laborando. ¿Es un hecho probado? Sí, en el terminal pesquero. Es un hecho probado que la señora Pastora Chuli señaló en su declaración preliminar que había llamado para quejarse sobre su esposa vía telefónica. Es un hecho probado. Y es un hecho probado que en el plenario, en juicio oral, ante la pregunta de la defensa, usted se comunicó en el día 14 de julio de 2021 con su hijo. No me he comunicado. ¿A qué reducimos eso? ¿En qué momento? ¿Bajo qué formas? ¿Con qué medio se ejerció violencia psicológica de Carlos Antonio Falcón Quibio contra su madre? Que si bien tenía una medida de protección, mientras no se rompa la medida de protección, señorita juez, no hay desobediencia a la autoridad. Y no hay fiabilidad de poder detener a esa persona. Porque justamente la medida de protección es esa. Y él tuvo conocimiento, como lo ha dicho en el plenario. Tuvo conocimiento. Y no lo ha vulnerado. Es más, el efectivo Cueva, cuando se aproxima al domicilio, viene a llevarse a mi clienta Quispitongo Marín, sin que para ello verifique si tenía una medida de protección en su contra. Este policía, más allá de que haya dicho que se ha olvidado y que se remite a su acta de intervención, no hay que olvidar que las pruebas cobran vida en juicio y no en un acta. No se duerme en un acta la posibilidad de ir a la cárcel de una persona. El efectivo o los efectivos, los peritos y otros testigos deben comparecer en juicio. ¿Para qué? Para extraerles la verdad. La sujeción ha sido testigo directo, ha sido quienes han intervenido. ¿Y qué ha señalado? Vine a llevarme a 2 personas. ¿Y por qué? Y dice a la nuera. Me lo iba a llevar a la nuera. Porque tenía medida de protección, ha dicho en juicio. Tenía medida de protección. ¿Cuál medida de protección tenía Quispitongo Marín? Ningunas. Usted le llevó constancia sobre la medida de protección para Carlos Antonio Falcón Quibio. Dijo, sí, en la comisaría ya lo vi. En la comisaría. Desde una intervención mal hecha, desde una negación y confirmación de hechos por la propia agraviada Pastora Chuli, este proceso está contaminado con falacias. ¿Sí? Señorita juez, de la propia versión del efectivo interviniente, señaló que no llevó ninguna orden escrita para intervenir a cualquiera de los acusados, porque solo había concurrido porque recibió una llamada. El efectivo policial es perito, es adivino. ¿Cómo puede solamente llevarse por la versión de los hechos? Más allá de sus atribuciones en actuar en este tipo de situaciones, pero no se ha encontrado ante un escenario violento. Así como el acta se redacta en la comisaría, no se redacta en el mismo lugar de los hechos. Señorita juez, con la declaración de Maricielo Falcón, se ha podido verificar y contradecir lo que ha dicho
la agraviada pastora Chuli? ¿Quién abrió la puerta al efectivo? ¿Por qué mentir si eres agraviado? Además, señorita juez, esta testigo menor ha sido testigo que llevan detenido al padre. Porque él se ofrece. Porque la orden no era para ella, para él, era para su esposa. Si pongamos en un supuesto de que Marisol Quispitongo Marín se encontraba bien de salud, iba a ser detenida sin existir un rompimiento, una vulneración de una medida de protección, sino por una corazonada y creerle a una señora que dice que le ha faltado el respeto. Además, ha dicho la perito que la agraviada habló de problemas judiciales. Tal parece que su afectación tiene una otra delimitación y son sus problemas judiciales que le aquejan. Y cuando hace esa mención de problemas judiciales, señorita juez de juzgamiento, no hay que olvidar las denuncias anteriores, sendas denuncias anteriores por parte de la acusada y sendas denuncias por parte de la agraviada. También posterior al hecho del 14 de julio, sendas denuncias. Denuncia de la menor por tentativa de violación contra su tío, también existe. No lo hemos nombrado por un tema que no pertenece a este proceso, pero así está la situación. Entonces, ¿en qué momento ejercía la relación de poder? Relación de confianza. En ningún momento. ¿Poder por qué? De lo que se ha podido demostrar en juicio es que sobre Carlos Antonio Falcón Quibio, no existe ninguna denuncia más que la única que se le interpuso. Porque obviamente tiene que defender a su esposa. No hay hombre que no defienda a su esposa, a sus hijos, a su familia. La menor ha dicho que ellos eran como sus empleados. Limpiaban, arreglaban todo. Pero justamente se cansaron seguro de agacharse y comienzan la posibilidad de despojo. Señorita magistrado, queremos decir por qué se debe absolver a mis patrocinados. Porque existe una premisa fáctica acusadora del fiscal que en el presente no ha sido probado, fuera de toda duda razonable, ni medianamente. Ello viene a ser que el día 14 de julio, a hora 12, mi cliente Quispitongo Marín, conforme a la acusación, no ha realizado ninguna violencia psicológica. Así lo ha dicho la testigo, Maricielo, la menor. Así lo ha dicho. La señora pastora Chuli, ¿ha presentado algún testigo? Ningunos. El fiscal no ha presentado ningún testigo para corroborar su tesis. Hay que creerle, dice a la señora Chuli, a la señora Quibio. Solamente hay que creerle. Pero la perito psicólogo ha dicho que ella no ha hecho ningún test para dar la veracidad de los hechos, para ver si miente. Solo que sí ha narrado de forma ordenada. Eso nada tiene que ver. Asimismo, señorita juez, reiterando que el día 14 de julio mi cliente se encontraba en el terminal pesquero y no tuvo conocimiento absoluto de lo que sucedía en su domicilio, si es que había sucedido. Y regresa en la noche. ¿En qué momento se ejerció la violencia? El fiscal ha dicho que la agraviada pastora Quibio le habría solicitado que cambie. Dice que le había solicitado que cambie. ¿Que cambie qué? ¿Cuándo le dijo eso? En un proceso penal tenemos que traer hechos corroborables, elementos objetivos. De ahí nacerá el elemento subjetivo que está en la mente del juez. El suboficial Cueva, como testigo interviniente, no nos concede un juicio de credibilidad. En todo caso, ha dicho la verdad. Ha dicho la verdad. La verdad a un error. Ha evidenciado el error este suboficial. Tenemos que aplicarle el juicio de verosimilitud a los agraviados y a los testigos. Haciendo ello, practicándole este test, tendremos que decir que la agraviada ha mentido en juicio, señalando que fue ella quien abrió la puerta al efectivo policial. Mintió al señalar que
la casa era de ella y apoyaba a su hijo, a su nuera por darle un espacio. Mintió el maltrato de su hijo el día 14 de julio de 2021, pues señaló que no realizó ninguna llamada alguna. ¿Y en qué momento se gestó el hecho? Ha dicho, señorita juez, por último, al valorar la carga de la prueba, debe ser exhaustiva, ha dicho la Corte Suprema en el recurso nulidad 645-2020, pues la presunción de inocencia se aniquila, se acaba cuando se condena sin juicio de suficiencia. Y justamente ha esbozado que es un juicio de suficiencia. Es cuando tenemos que verificar qué medios de prueba son suficientes para una condena. ¿Sí? Pero a ello hay que adicionar el juicio de motivación y el juicio de racionalidad probatoria. ¿Es racional esa prueba? ¿Es contundente? La Convención Americana para los Derechos Humanos ha dicho que el debido proceso legal es un derecho humano comúnmente infringido por los estados y de forma usual en que los operadores judiciales incurren al Estado en una responsabilidad internacional. Sobre ese extremo queremos decir que el debido proceso busca confirmar la legalidad correcta de la aplicación de las leyes. Yo siempre he sido crítico de esta ley 30.364 cuando se aplica mal. Porque no hay que olvidar que nos encontramos dentro de este contexto, señorita juez, y a nuestro criterio, el Ministerio Público no nos ha traído un caso que lesione, que rompa un principio de derecho más importante del derecho penal, en donde todos los estados están obligados a través de sus aparatos de justicia a protegerlas, a respetarlos, sin dejar de impartir justicia. Por esas consideraciones, señorita juez, solicito a esta digna judicatura que se absuelva a mis patrocinados de la acusación fiscal. Muchas gracias. Bien, señora abogada, muchas gracias. Vamos a continuar con la autodefensa del acusado. En este caso vamos a empezar con el señor Carlos Falcón.